Buenas tardes. Como habrán visto ustedes, ya nos han cambiado una fecha, de modo que la próxima, en lugar de ser el martes 3, será el viernes 6. De modo que ya está anunciado en el tablero, pero lo repito para que no se confundan. De modo que en lugar de martes 3, viernes 6. Hoy vamos a hablar de España en su mundo real. Como saben ustedes, inmediatamente después de la constitución de España como nación, que inmediatamente pertenece a la primera promoción, España, Portugal, simultáneamente, Francia, Inglaterra, es la primera promoción de naciones europeas en el sentido moderno de la palabra. Antes no había habido naciones, sino reinos, condados, otras cosas, otras formas sociales. Inmediatamente después, desde los últimos años del siglo XV, de un modo pleno ya en los comienzos del siglo XVI, se constituye la supernación en los dos hemisferios. Algo nuevo, algo que no había existido nunca. Una innovación política, histórica, social, absoluta. Es decir, se convierte en lo que se llamó la monarquía católica, la monarquía hispánica, después se llamó también las Españas, en plural, estos reinos y esos reinos, como decía hacia 1630 Felipe IV, y es una realidad, repito, caracterizada por ser una enorme unión de pueblos, España propiamente dicha, otros territorios europeos, ciertas comarcas de África del Norte, dominadas por España, una enorme, inmensa porción de América, las Islas Filipinas, poco después muchas islas del Pacífico, toda esa serie de islas descubiertas, exploradas, colonizadas por España. Y sin embargo, esta realidad, repito, extraordinaria por su magnitud, tuvo poca visibilidad. Este es un hecho que a mí me ha sorprendido siempre y cada vez me parece más evidente. Incluso para españoles, no me refiero solamente para los demás, sino para los españoles. Hay un predominio en la atención respecto de los problemas interiores de España y los problemas europeos. O naturalmente también hay que incluir los del norte de África, el Mediterráneo, o la lucha contra los turcos, es decir, todo lo que se refiere diríamos, al teatro europeo de la monarquía. Esto ocupa la atención mucho más que el resto. Esto es fundamental. Repito, no solamente los demás europeos es lo que ven principalmente, sino que los mismos españoles. Hay muchas razones. Y sin embargo, la situación real incluía a América de un modo extraordinario. Había una dependencia efectiva. Ustedes piensen el descubrimiento, la exploración a una velocidad increíble. A mí siempre me sorprende cómo en muy pocos años, en 2, 3 decenios, los españoles están en todas partes. Siempre me asombra la lentitud de la penetración, por ejemplo, inglesa en América del Norte. Al cabo de muchos años, hasta la independencia de los Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, la penetración se había reducido a una franja del nordeste. Nada más. Siempre me sorprendió, sobre todo al llegar por primera vez a los Estados Unidos, el nombre Midwest o Middle West, Medio Oeste, una porción que está naturalmente en la mitad oriental de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no tenían nada que ver con su extensión actual hasta el Pacífico.
Es decir, fue una penetración sumamente lenta y en cambio los españoles en muy poco tiempo están en todas partes, fundando ciudades, haciendo instituciones de todo tipo a una increíble velocidad. Hubo el proceso de la conquista, que fue rápido, muy rápido, y después ya la población, el establecimiento de las misiones, la construcción de un mundo entero, la extensión de las instituciones españolas o europeas en general, hasta producir lo que llamo injerto, el injerto que produce esa realidad que es el mundo hispánico, las Españas, no España. No se trataba de unas sociedades españolas, europeas, no, eran americanas injertadas por los elementos españoles, renacentistas, europeos. Pero sin embargo, esto no tiene mucha visibilidad, es curioso, eso siempre me ha sorprendido. Y la conciencia de que en las Españas no se ponía el sol es tardía, es una conciencia tardía y relativamente minoritaria. Es decir, la mayor parte de los españoles, y por supuesto los demás europeos, no ven esto, no lo tienen presente. Tal vez si lo piensan, caen en la cuenta de ello, pero no es lo que ocupa el horizonte general. Este es un aspecto que se suele desatender. ¿Qué es lo que la gente tiene en la cabeza, diríamos? ¿En qué se piensa? Imaginen ustedes que hiciéramos ahora un análisis, por ejemplo, de nuestro país, para no complicarnos mucho. Es decir, ¿qué es lo que el español medio actual tiene presente? ¿Qué es lo que está en su conciencia de un modo normal? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que lo preocupa? Encontrarían ustedes probablemente sorpresas. Encontrarían ustedes que no corresponde a la realidad, que no corresponde a la importancia efectiva que las cosas tienen en su vida. Esto es muy importante. Y esto se puede aplicar, naturalmente, a cualquier época o a cualquier país en diferentes formas. En realidad, buena parte de la historia se explica por esto. Se explica por el desplazamiento de lo que pudiéramos llamar la atención normal, la atención media, que se concentra sobre unas cosas y descuida otras. Hay algunas razones que explican esta escasa visibilidad, como les decía, del mundo hispánico en su conjunto. Por una parte, hay un factor, que es la distancia. América estaba lejos. Estaba lejos, esto quiere decir que estaba lejos en el tiempo. Claro, la imagen del mundo ha cambiado ahora de tal manera, cuando ustedes están en un aeropuerto, están ustedes oyendo constantemente mientras esperan que llamen su embarque, están ustedes oyendo llamadas para embarcar otras personas a todos los puntos del planeta. Es una cosa que nos hemos acostumbrado, pero yo lo encuentro bastante asombroso, ¿no? Están ustedes oyendo llamadas para ir a Australia, a Nueva Zelanda, a Israel, a cualquier punto de América, de África, de Asia, a los lugares más lejanos. Y piensen ustedes que aquellas personas que están con su maletita dando vueltas, dentro de unas horas, estarán en los puntos más distantes del mundo. Bueno, esto es algo absolutamente nuevo. Absolutamente. Y es evidente que la gente iba a América, pero claro, poca gente iba a América. Tenía que ir a un puerto, lo cual suponía días de viaje, claro, hasta llegar al puerto. En ese puerto esperar un barco que salía o no salía, dependía de mil cosas, de que estuviera aparejado y preparado, del tiempo que lo permitiera. Bueno, por último se hacía a la vela y entonces navegaba depende de dónde fuera, durante meses. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo el ir a Filipinas, todavía en el siglo XIX, era más o menos 4 meses de viaje. América menos. En fin, un mes y medio, 2 meses, según los casos, según los puntos. Ustedes imaginen lo que era el Pacífico.
que había o que dar la vuelta a América o abandonar el barco en el Atlántico, cruzar el istmo por un punto o por otro y embarcar luego en el Pacífico para el punto que fuera. Esto es un factor. Sin embargo, al mismo tiempo sorprende el número de españoles que van a América varias veces en su vida, bastantes veces, van y vienen. Y además no van a un solo punto. Por ejemplo, la cantidad de gente que estuvo en México y en el Perú o en Chile, que están muy lejos, están terriblemente lejos, unas partes de otras. O estuvieron en el reino de Nueva Granada y después estuvieron en la banda oriental, en lo que llamamos hoy el Uruguay. Es decir, hay una extraña movilidad, pero una movilidad lenta, con mucho tiempo por medio. Las noticias naturalmente llegan frías. Las noticias llegan cuando han pasado varios meses. Y por tanto no están muy presentes. Las cartas se leen meses después de haber sido escritas. Pero además hay otro factor, que es la tranquilidad. América fue algo, la conquista, la conquista que fue muy breve, que además en algunos sitios fue dura realmente violenta, en otras partes muy poco o nada. Pero en todo caso es breve. Y una vez terminado el proceso de conquista, las Indias no plantean problemas. Excepcionalmente, hay 3 o 4 momentos de perturbación, de alteración, en todo el continente, en 3 siglos. Es decir, la densidad de perturbación, de alteración en América es mínima, cosa que tampoco tenemos presente. Pero claro, uno se preocupa de las cosas cuando se alteran. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando un país se pone a hacer atrocidades, los periódicos hablan de él todo el tiempo y la televisión. En cuanto deja de hacerlas, pues ya no se habla de él. Es una cosa que ocurre. Pues bien, como en América no pasaba nada, en definitiva, era tranquilo, pues la atención era pequeña, era muy limitada. Se pensaba en los problemas españoles concretos y en los de Europa, que estaban más cerca y que eran más acuciantes. Los problemas de América eran, en definitiva, de comunicaciones con América. Y estos eran problemas que venían de Europa. Es decir, venían sobre todo de la hostilidad de Inglaterra o de Holanda, que perturban las comunicaciones navales entre España y el continente americano. Esto sí, pero claro, esto es una cosa relativamente reducida. Es curioso el que haya en Europa una ceguera, una extraña ceguera, para lo que realmente era España completa. Porque España no era solo España. Recuerden ustedes esta fórmula que a mí me asombró cuando la encontré en la introducción de Felipe IV a su traducción de Guicciardini, de la historia de Italia. Decía, España es parte moderada de la monarquía. Así se veía, y así lo veía el rey de España. Pero esto no lo veían ni los teóricos de la política. A mí me sorprende, por ejemplo, la ceguera de un hombre, el más eminente de los ilustrados franceses, Montesquieu. No tiene idea, no tiene la menor idea, ni tiene curiosidad, no tiene interés por una construcción política que lo debía haber fascinado, como construcción intelectual. Es decir, a un teórico de la política, la monarquía española tenía que haberlo fascinado. Estaba a 2 pasos, estaba en Burdeos, tenía amigos españoles por todas partes. No tiene la menor curiosidad. Todo lo que dice de América está fundado en fuentes de tercera mano, de tercera calidad, de un clérigo inglés, Gage, que apostató y bueno, hizo una especie de leyenda negra. Y se apoya en ello, con una falta, es curioso, una falta de responsabilidad intelectual. Ahora, esa imagen fue aceptada en gran parte por muchos españoles ilustrados, del siglo XVIII especialmente. Esto es curioso. Y esto explica un hecho que también a mí me parece muy revelador. Ustedes saben que a comienzos del siglo XIX
entre 1810 y 1824 se produce la emancipación de la América continental. Se separa de la monarquía, se separa de España, quedarán Cuba, Puerto Rico y en Oriente las Filipinas y las islas del Pacífico, pero nada más. Pero el grueso de lo que era la España de ultramar se separa y se pierde. Bueno, es curioso que esa inmensa mutilación produce muy poca alteración en España. Se ha estudiado bastante bien, realmente poco. Se piensa mucho más en otras cosas, en los problemas internos, en la opresión de Fernando VII, en la represión de los liberales, después en el restablecimiento de la Constitución de Cádiz el año 1820, del famoso trienio, o el final de la invasión de los francesa de los 100.000 hijos de San Luis, en las luchas intestinas, en las brutalidades que se hacen en todo este periodo. En esto se piensa incomparablemente más que en la pérdida de América, en la separación de América, que era la parte. No olviden ustedes que en 1812, cuando se proclama la Constitución de Cádiz, se dice España es el conjunto de los españoles de ambos hemisferios. El territorio español es en Europa, tal, en Asia, tal, en África, en América septentrional, en América meridional. Y es la enumeración de los territorios, todavía en 1812. Y la Constitución está firmada por todos los diputados indistintamente y mezclados, en total desorden. Los de España, los de América, los de Filipinas, todos. Es decir, era la situación de 1812. España era eso, cuando ya había empezado el proceso de separación en algunos lugares. Y sin embargo, cuando ese proceso se consuma, hay como una especie de olvido, de casi apatía, de desatención. Es sumamente curioso. Se ocupa uno más de las sociedades secretas, de las intrigas, de los masones o de los carbonarios italianos o de los landaburianos o de los anilleros o de todas las sociedades secretas que pululan por la España de Fernando VII. Todo esto ocupa mucho más la atención. Ven ustedes, estoy tratando de que ustedes se den cuenta de cómo a veces la imagen que se tiene, la atención que se presta, no coincide con la realidad y con la importancia real de las cosas. Ahora, en Europa, piensen ustedes desde el siglo XVI, en Europa España está en todas partes. En todas partes. Está presente en todos los lugares. Francia tiene la impresión de estar rodeada por España, porque está España, muchos territorios franceses están ocupados por tropas españolas, tiene España además el Franco Condado, el Rosellón y la Cerdaña, hasta muy avanzado el siglo XVII. Hay una guarnición española en París, hasta que toma el poder después de su conversión Enrique IV. Estaba Flandes, que era naturalmente parte de la monarquía, que naturalmente ejerce su presión sobre Francia. En la guerra de los 30 años está naturalmente el imperio austriaco, el imperio germánico, regido por los Habsburgo, con parentesco y con proximidades por catolicismo y por dinastía con España. Está en todas partes. Eso sí, es fundamental. Hasta que llega un momento en que esto cambia, que es la guerra de sucesión. En la guerra de sucesión, España tiene una impresión de cierta pasividad. Es una guerra internacional, es una guerra europea, diríamos, en que se plantea la sucesión de España, pero por motivos mucho más internacionales. Es decir, unos países prefieren que reine en España Felipe de Anjou, otros prefieren que reine el archiduque Carlos, cambian de
de bando, cambian de apoyo. Por ejemplo, Inglaterra, por motivos extranjeros, no por motivos españoles. No es que prefieran un gobierno u otro, sino por las conexiones, por la conservación del equilibrio europeo, del balance of power. Y España lucha esta guerra con tropas extranjeras en ambos lados, con una impresión, en cierto modo, de pasividad, con una impresión de que más o menos lo están decidiendo los demás países de Europa en su conjunto, naturalmente con participación de España, pero no España propiamente tal. Y entonces es cuando se empieza una actitud de repliegue. Hay un repliegue, una retracción, en cierto modo, y cuando las cosas se estabilizan, cuando termina la guerra de 1713, la guerra de sucesión, cuando ya está asegurado en el trono Felipe V, entonces empieza una etapa que en cierto sentido es extraordinariamente valiosa, yo creo que es admirable. España toma como proyecto a sí misma, no esos proyectos transnacionales, supranacionales, que habían regido la política española desde comienzos del siglo XVI. Bueno, primero había sido en la Edad Media, naturalmente es la defensa de la condición cristiana, europea de España frente a los invasores islámicos, pero inmediatamente después es la evangelización de las Indias, la hispanización del continente americano, la defensa del catolicismo frente a la Reforma, contra los intereses nacionales, supeditándolos a una causa que parece más importante, que parece superior. Y en el siglo XVIII España decide poner la casa en orden, arreglar las cosas internas, mejorar la hacienda, que estaba en muy mal estado, reconstruir la marina, que se había perdido a finales del reinado de Carlos II. Hay un memorial de Macanaz que presenta en 1713, que es el programa del siglo XVIII. Yo lo he editado, lo he publicado. En España posible en tiempo de Carlos III, está incluido en la segunda edición. Es el programa del siglo XVIII. Es decir, España se toma como proyecto a sí misma. Pero al mismo tiempo se desliza una idea que va a ser muy inquietante y que va a ser en cierto modo peligrosa. España se había aislado bastante, se había replegado mucho. Se había extendido de Europa en parte porque Europa no la entiende, porque esto le produce decepción y desencanto. Y entonces se ha producido un cierto desnivel, hay un retraso evidente en muchos aspectos respecto de los países más creadores y más avanzados de Europa, especialmente Francia e Inglaterra. En algunos aspectos Italia y Alemania, en menor grado. Y entonces empieza a deslizarse la idea de que España se ha quedado fuera de Europa, lo cual es paradójico en un país que ha sido uno de los grandes artífices de Europa. Probablemente, yo he dicho precisamente que España fue el catalizador de la modernización de Europa a comienzos del siglo XVI. Esto me parece evidente. Pero la conciencia que se produce es esta. Y entonces empezará a hablarse, o a sentirse por lo menos, la palabra se usa más posteriormente, pero la actitud ya en el siglo XVIII de europeización. ¿Cómo se va a europeizar un país europeo, archieuropeo, quizá el más europeo de todos? Pero sí, la idea, sin embargo, aparece y se va produciendo. Es un equívoco que va a resultar muy duradero, que va a aparecer durante mucho tiempo. Pero en nuestra época, que es lo que nos interesa, lo que pasa es que para entender nuestra época no tenemos más remedio que recordar el pasado. Muchas veces lo hago. No sé si ustedes se llaman engaño, pero para llegar al siglo XX hay que tener presentes por lo menos los anteriores, si no, no se entiende el siglo XX. Ha ocurrido que España se ha ido quedando, en cierto modo, en estado de neutralidad. Ustedes piensen, por ejemplo, que después de la Guerra de la Independencia, que fue una guerra evidentemente sufrida por España, una
guerra pasiva. Napoleón invadió España. Después de la Guerra de la Independencia, que termina el año 1814, España no ha intervenido en ninguna guerra europea. Lo cual puede parecer excelente, pero es un hecho. Ha habido una neutralidad, ha habido una tendencia a un cierto aislamiento. Y después de la pérdida de América en el primer tercio del siglo XIX, desde el punto de vista, diríamos, de España como Estado, y por tanto de una política, América queda lejos. No olviden ustedes que hubo un movimiento de gran hostilidad de los revolucionarios americanos contra España, contra lo español. Por debajo de eso se mantiene una comunicación, naturalmente. Precisamente lo recordaba admirablemente el domingo pasado el director de la Academia Española, Fernando Lázaro, lo recordaba en su discurso inaugural del Congreso de Academias, hasta qué punto se mantuvo, sobre todo desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la unidad de la lengua, desde el punto de vista cultural, se mantuvo una conexión muy real y muy efectiva. Pero, en definitiva, la gran separación se produce, se tarda, por ejemplo, en establecer relaciones diplomáticas con los países de Hispanoamérica. Los restos duran hasta el año 98, hasta 1898, pero la realidad sigue haciendo que América tenga un puesto relevante en la efectividad española. Ustedes piensen en la inmigración. Por ejemplo, los pasajeros a Indias en el siglo XVI, en el siglo XVII, todavía en el siglo XVIII, son relativamente pocos. Ustedes saben que la inmigración española fue muy fundamentalmente, en los comienzos, andaluza, extremeña, con porciones castellanas, sobre todo castellanas viejas, vascas. Es el primer sedimento de la emigración española a América. Por esa razón, por ejemplo, la lengua de América es más la variedad andaluza. Sobre todo, hay ciertos rasgos en la difusión, no general, pero muy amplia, del seseo, por ejemplo, el uso del loísmo frente a la tendencia española muy frecuente del le para el acusativo, que a mí me molesta mucho personalmente. Yo soy loísta acérrimo, y me consuela el que, como en América no se usa el leísmo, y además molesta, y son muchos más los hablantes hispanoamericanos que los españoles, acabará triunfando el loísmo, lo cual me complace. Yo uso siempre el lo para el acusativo, yo digo lo he visto. Cuando la gente dice le he visto en tal, digo le he visto al plumero. Bueno, pero en fin, son rasgos muy característicos. Pero no olviden ustedes una cosa, que cuando se piensa en América ahora, el número mayor de españoles, o procedentes de españoles, son gallegos y asturianos, en ese orden, más gallegos. En la Argentina, gallego quiere decir español. Español quiere decir, bueno. ¿Por qué? Pues porque durante el siglo XIX, después de la independencia de los países americanos, hay una enorme inmigración. Predominantemente gallega, asturiana. Y luego es curioso, por ejemplo, hay bastante grande mallorquina, por ejemplo, en Puerto Rico hay una cantidad de gente procedente de Mallorca. Y muy en particular de Sóller, porque a veces parece que hay pueblos que se trasladaban en masa. Es una cosa curiosa. Pero es un fenómeno muy interesante. Y claro, naturalmente, pues resulta que todo el mundo tiene que ver con América, que todo el mundo tiene parientes en América, que hay una relación. Lo que pasa es que esta relación no es tanto como de país a país, sino una relación personal con América. Hay naturalmente la comunidad lingüística, que es capital. Eso es algo absolutamente importante. Hay una gran semejanza. Los países de América y España son muy diferentes, pero los españoles y los hispanoamericanos nos parecemos mucho. Cuando hay una reunión en que estamos españoles y hispanoamericanos, hay que decir de dónde se es, porque no se nota si no, en general, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, hay una transparencia.
Yo insisto en el fenómeno de la transparencia. Los países son relativamente opacos, unos respecto de otros, o a lo sumo translúcidos. Una enorme comunidad que es íntegramente transparente, en que nos entendemos perfectamente y sin resquicio. Esto es una realidad con la cual hay que contar. Y esto es absolutamente efectivo. Esto es la efectiva realidad de España. Piensen ustedes en los escritores. Hay un público común. Cuando un español o un argentino o un peruano o un mexicano escriben, ¿para quién escriben? ¿Para su país? Si tiene cierto alcance como escritor. No. Escribe para todos. Ahora es muy frecuente que se publique en otros países. Los escritores hispanoamericanos publican en España. Muchos españoles publican en América, colaboran en los periódicos y en las revistas de los dos lados del Atlántico. La radio y la televisión también lo hacen. Esto es un hecho, esto es la realidad efectiva, como ven ustedes, que puede tener que ver o no con la diplomacia o con las relaciones políticas, probablemente. Durante mucho tiempo ha habido y sigue habiendo un cierto desvío de las minorías políticas y quizá literarias hispanoamericanas respecto de España. Hay un hecho que a mí me sorprende siempre. Ustedes saben que los premios literarios españoles se conceden a españoles o hispanoamericanos. Yo diría casi de preferencia a hispanoamericanos. No se concede jamás un premio hispanoamericano a un español. Nunca. O sea, hay grandes premios que se conceden en Argentina, en México, en muchos países de América, Venezuela, en fin, siempre hay hispanoamericanos. Curioso, ¿no? Son hechos también. Ahora, evidentemente, en los niveles superiores hay una comunidad lingüística y literaria plena. Si ustedes pueden leer un libro, salvo que sea un libro muy local, muy de costumbres o costumbrista, o que tenga una cosa muy de paisaje, se hable mucho de pájaros o de plantas, ustedes pueden, un libro de pensamiento, por ejemplo, ustedes pueden leer 200 páginas y no saber si el autor es español o chileno o peruano o mexicano. No hay diferencia ninguna. No se tropieza en nada, todos es la misma lengua, absolutamente. Respecto a España y en los niveles intelectuales más altos, ha habido un factor que ha sido el dominio de unas cuantas lenguas europeas y de la cultura de Europa. Eso sí, es decir, el español ha pensado siempre, ha tenido muy presente la realidad europea y ha pertenecido a ella. Es un caso precisamente en España, en el siglo XX sobre todo, ha habido un mínimo de provincianismo. Todo español de cierto nivel intelectual ha conocido lenguas europeas y ha conocido por lo menos lo más importante de la cultura europea y también americana. Ahora, tras la Guerra Civil Española se producen varios fenómenos inquietantes. Por una parte, ha habido un ostracismo europeo, bueno, fundado principalmente en que circula, puesto en circulación por españoles, por supuesto, pero bien, ha habido la idea que circulaba por el mundo de que en España durante 40 años no había más que curas y militares. Bueno, había algo más, evidentemente. No digo que no hubiera curas ni militares ni que no tuvieran influencia, pero bueno, no se acotaba la realidad en eso. Sin embargo, esto ha circulado como una especie de fórmula mágica. Por otra parte, en España había una especie de voluntad de autarquía de bastarse a sí misma, que es un nuevo aislamiento, que vino naturalmente favorecido durante los primeros años por la Guerra Mundial, que fue algo que produjo un aislamiento real, efectivo, completo. Y respecto a la relación con América, la situación es curiosa y yo creo que conviene que pensemos un momento en ella. Evidentemente,
hubo una especie de instrumentalización política de las relaciones con América. Sin duda ninguna. Pero al mismo tiempo había un enorme contacto real. Durante todos los años posteriores a la guerra civil y especialmente después de terminar la guerra mundial, digamos desde 1946, que las relaciones se empiezan a normalizar, el número de estudiantes hispanoamericanos en España es enorme, cosa que se olvida y que es absolutamente falsa. Casi todas las personas importantes de América, de la América hispánica, casi todos los gobernantes, casi todos los diplomáticos, un número muy alto de intelectuales han pasado por España, han estudiado en España, en las universidades españolas, han estado en colegios mayores conviviendo con españoles, se han nutrido de la cultura española, absolutamente, en un número enorme. Las minorías políticas intelectuales de la América hispánica han estado impregnadas de lo español, mejor o peor, pero enormemente. Han recibido una formación, incluso en cierto modo deformada, pero española. Esta es la situación. Si ustedes viajan por América, encontrarán que la mayor parte de las personas de cierta influencia en estos países han pasado por España y tienen una huella, y conocen a gente española, y conocen las cosas españolas, y las ciudades españolas, y las costumbres españolas, y han recibido, por tanto, una especie... Es curioso, porque ha habido la nueva hispanización de América por la inmigración política, en México sobre todo, pero también en otros lugares, y después la hispanización a la inversa que han recibido las minorías que venían a estudiar en España. Este es otro factor que también ha condicionado la situación real de España. Y después, bueno, en los últimos años esto se ha liquidado. Se ha liquidado por motivos políticos. Es un hecho. Se ha producido un descenso bastante grande de la universidad en España. Ya había habido, naturalmente, descensos respecto de la situación anterior a la guerra. El descenso fue catastrófico. Pero se ha acentuado. No ha terminado. Ha seguido. Su cotización es mucho menor. Se ha producido un nuevo aislamiento oficial. Ha habido, por razones políticas, una relación selectiva con los países de América, según cuál era su política. Es decir, ha habido un sistema de simpatías, afinidades o antipatías con los diferentes países de América, según su actitud política. Lo cual, naturalmente, es muy importante y yo creo que es algo peligroso. Se han acentuado aspectos más bien económicos, con gran perjuicio de los aspectos culturales, que eran los más reales. Es evidente que era mucho más importante el conocimiento de la cultura española por parte de los americanos y a la inversa, mucho más importante que el comercio y con más volumen. Hay también una escala de cosas que se creen importantes y hay las que son importantes, aunque no se piense que lo son. Creo que ha habido toda una serie de errores curiosos. Por otra parte, se ha introducido en la mente de los españoles y sobre todo de sus gobernantes la idea de lo que se llamaba la entrada en Europa. Bueno, la entrada en Europa, ¿cómo vamos a entrar donde estamos? Es como si yo les pongo a ustedes la entrada en el Instituto de España, pero si estamos aquí sentados. Bueno, se confunde la entrada en Europa, imposible, repito, con la participación en las instituciones europeas. Esto está muy bien y es importante, pero no confundamos las cosas. Y entonces resulta que esa actitud, digamos, selectiva respecto de América y parcial, unida a una
confusión de la participación en las instituciones con una entrada en Europa que, repito, es imposible por estar realizada desde hace siglos. Esto ha hecho que se pierda, se vaya perdiendo la toma de posesión creadora del lugar efectivo de España. Es decir, si tratamos de determinar dónde estamos, qué es España y cuál es nuestro horizonte y cuál es el medio en que estamos, dónde estamos, yo diría, no estamos donde parece que estamos. La realidad verdadera es otra, en más y en menos. Y está perturbada por la confusión de las ideas respecto de ello. Esto me parece enormemente importante. En definitiva, yo creo que en la esfera social y privada, sobre todo en la esfera privada, la realidad se impone. Es mucho más real. Y entonces sí se puede determinar bastante cuál es el lugar efectivo de España. Piensen ustedes en este hecho absolutamente capital de la unidad de la lengua. Esto es un hecho inmenso. Ustedes piensen que esto no lo hay casi nunca, casi en ninguna parte. Hay otro caso, que es el inglés. El inglés es la lengua propia de Inglaterra, de los Estados Unidos, de la mayor parte del Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. Es segunda lengua de muchos más también, pero es la lengua propia de unos cuantos grandes países. Pues bien, el español es la lengua propia de una comunidad de países diversos que rebasan bastante los 300 millones, que son, insisto, íntegramente transparentes, por los cuales se puede circular. A mí me produce una inmensa emoción cuando viajo por América, por cualquier parte, de arriba abajo, el seguir en mi casa. Cuando paso por una carretera, dirán ustedes, es pueril, pero me conmueve que todos los carteles, todos los letreros están igual que en Ávila o en Sevilla. Y está uno donde esté, está uno en parte de los Estados Unidos, está uno en México, está uno en Chile o en el Uruguay o donde sea, ¿no? Lo cual es asombroso. Y se habla con la gente y se entiende uno perfectamente bien en cualquier parte, con todo el mundo. Y se compra un periódico y es como un periódico de aquí. Esa transparencia. Yo manejo decentemente algunas lenguas y me estoy cómodo en ellas y me encantan además. Pero cuando estoy en otro país europeo, por ejemplo, pues estoy en casa de amigos más o menos íntimos, pero no estoy en mi casa. Es una diferencia muy importante. Esto es una cosa tan extraordinaria que no nos damos bien cuenta y no lo apreciamos en su valor. Es curioso además que hay gentes que no quieren que esto pase, porque esta fabulosa unidad está minada por los nacionalismos, como si estorbara el hecho de que algunas regiones de España tienen una lengua particular enormemente respetable y que debe ser querida y cultivada. Esta mañana iba yo en un taxi y era el taxista tenía puesta la radio y era una emisión en que se hacían consultas sobre algo médico y la gente preguntaba desde diversos lugares. Y una señora dice, bueno, yo estoy en Mallorca, ¿puedo hablar en mallorquín?, preguntó. Entonces el señor de la radio le dijo, bueno, será mejor que hable usted en la lengua que entendemos todos. Y hablaba en español, naturalmente, como cualquiera de nosotros, perfectamente. Bien, y entonces yo recordé, se lo dije al taxista, aquella definición estupenda de Mayans, que era valenciano, en 1737, que decía, entiendo por lengua española aquella en la cual todos los españoles nos entendemos perfectamente. Esto lo dijo en 1737. Bueno, pues esto es una cosa, evidentemente es eso que se llama un venate de locura, pero en fin, cruza el horizonte español y existe y hay que tener en cuenta la realidad. Veremos lo que dura, pero por lo pronto lo hay. Ahora, los escritores son comunes. Los escritores están presentes a ambos lados del Atlántico. El público es el público general.
Mis lectores no son solo españoles, ni lo quiero, ni podría conseguirlo, porque evidentemente si me leen, ¿qué voy a hacer? Si me leen fuera de España. ¿Comprenden ustedes? Naturalmente, además, no me molesta lo más mínimo, al contrario. Pero es que aunque me molestara, sería inútil. Esto es un problema. Y, naturalmente, la lengua está presente en el mundo entero. Es curioso que, con escasa penetración en Europa, esto conviene que tampoco lo olvidemos porque forma parte de la realidad. Hay una escasa penetración en Europa. En gran parte porque los españoles tienen actualmente una especie de espíritu imitativo, una tendencia a desvalorar lo español, muy visible, aunque sea más valioso incluso. Es curioso, ahora se ha producido una especie de colonialismo cultural. Hay una serie de autores que jamás citan nada español, aunque se haya dicho antes y mejor en España. Este es un hecho. Es un hecho, evidentemente, a mí me parece bastante estúpido, pero es un hecho. Y esto existe. Es decir, hay por parte de ciertas minorías, pero que ocupan un gran espacio público, que ocupan gran parte del escenario. No se intenta, es curioso, ahora no se intenta aquello que pidió Ortega, si no recuerdo mal, en 1908. Decía, queremos la interpretación española del mundo. Ortega quería aportar lo español a Europa, enriquecerse con lo que Europa había hecho mejor que nosotros, tomar posesión de lo que había hecho y nosotros no conocíamos bien, ponernos al nivel para presentar la visión española de lo real, la interpretación española del mundo, para añadir a Europa una variante más, no para repetir lo que era Francia, lo que era Inglaterra, lo que era Alemania, ya estaban ahí, sino para añadir España como posibilidad europea. Esto es lo que yo creo que debíamos procurar hacer y esto es lo que sería, pienso yo, el mundo real de España. Hasta el día 6.